Bueno, estimados estudiantes, esta es la segunda sección de nuestro módulo. Habíamos visto dentro del primer módulo las diferentes producciones normativas que Chile de alguna forma ha suscrito con el propósito de consagrar los derechos de las personas con discapacidad. Habíamos observado cómo Chile ratifica esta convención en el año 2008 y además, ¿no es cierto?, ajusta de alguna forma su producción normativa en el año 2010 con la ley 20.422, que es la normativa que señala los derechos de las personas con discapacidad, y posteriormente en el año 2017 además, ¿no es cierto?, se aprueba la ley 21.015, que de alguna forma asegura la inclusión de las personas con discapacidad en el espacio, digamos, en el mercado laboral. Señalar a este respecto que nos vamos a referir, digamos, a este último cuerpo normativo que justamente, ¿no es cierto?, de algún modo, lo habíamos visto en el módulo anterior, en la primera parte, digamos, de este módulo, que uno de los principios básicos de la ley 20.422 es la vida independiente. Cuando nosotros hablamos de la vida independiente, hablamos de las capacidades que de alguna forma se le confieren a las personas con discapacidad, más que capacidades, derechos, para que éstas puedan, ¿no es cierto?, en propiedad ejercer sus derechos de autonomía. Bueno, esta ley, que es la ley 21.015, de alguna forma garantiza el acceso de las personas al mundo laboral. Decimos que es muy importante esta normativa porque existían barreras antes, digamos, de la ley, digamos, 20.422 y de esta misma ley 21.015, barreras objetivas que impedían el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad al mundo laboral. Existían incluso artículos que impedían que las personas pudieran ser contratadas. Por lo tanto, lo que hizo esta ley, la ley 21.015, de alguna forma derrumba estas barreras, y es más, no solamente, ¿no es cierto?, las despeja, sino que también en un esfuerzo adicional impulsa, incentiva y podríamos decir que hasta con carácter vinculante obliga entre comillas, ¿no es cierto?, a los empleadores, y no solamente en el sector privado, sino que también en las empresas públicas, a realizar esfuerzos concretos en orden a poder contratar a personas con discapacidad. Entonces, la normativa, ¿no es cierto?, señala en términos concretos que tanto los organismos públicos y las empresas que puedan de alguna forma tener más de 100, o sea, desde 100 a 199 trabajadores, deben tener a lo menos un 1% de esos trabajadores de la planilla, digamos, que deben ser personas con discapacidad. Entonces, lo que hace la ley, ¿no es cierto?, es de alguna forma instalar lo que habitualmente se conoce, ¿no es cierto?, como un incentivo positivo, para que esto que nosotros hemos señalado, ¿no es cierto?, que constituye la vida independiente, sea algo realizable. Sabemos, ¿no es cierto?, que la vida independiente no solamente se refiere a la inserción de las personas al mundo laboral. Sin embargo, sí sabemos también, ¿no es cierto?, que el acceso a un trabajo, a un empleo, dota a las personas de posibilidades para el desarrollo de sus potencialidades, ¿no es cierto?, las hace contribuir a la sociedad en la que de la que son parte, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, las dota de autonomía económica. Entonces, de esta forma podemos decir que la ley 21.015 es un muy buen ejemplo del cumplimiento de uno de los principios de la ley 20.422, que habla justamente de la vida independiente. Ahora bien, decimos también que esta normativa funciona, ¿no es cierto?, del siguiente modo. Todas las empresas, ¿no es cierto?, que tengan esta condición de 100 a 199 trabajadores, ¿no es cierto?, deben cumplimentar el propósito de contratar a lo menos, ¿no es cierto?, un 1%, y para estos efectos, si la empresa, tanto sea pública como privada, hace el cálculo, de resultar, ¿no es cierto?, un entero y una fracción, siempre, ¿no es cierto?, este cálculo se aproxima al entero inferior. En este sentido, decir que la intersectorialidad, para aplicar, ¿no es cierto?, los principios que hemos revisado en la primera parte de este módulo, ha sido relevante para poder cumplimentar esta ley. ¿En qué sentido? Bueno, para poder
una persona, digamos, con discapacidad para poder tener la posibilidad de ser contratada, debe realizar una tramitación donde se le certifique la situación de discapacidad o la condición, digamos, de discapacidad, y esto se hace en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, es decir, en la COMPIM. La COMPIM, ¿no es cierto?, debe, en función de la solicitud que realiza la persona con discapacidad o quienes lo representen, esta certificación permite que la COMPIM determine la situación, ¿no es cierto?, de discapacidad, la gradación, es decir, el grado, ¿no es cierto?, de discapacidad y qué es lo que provoca esta condición. Y una vez acreditado, ¿no es cierto?, que es un proceso que aproximadamente demora 20 días, la calificación, la norma, ¿no es cierto?, establecido que los COMPIM tienen 5 días para poder certificar esta condición y remitir los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación para que la condición de discapacidad quede entonces establecida, y a su vez, ¿no es cierto?, esto permite ir construyendo un registro, que es el Registro Nacional de Discapacidad, donde las personas que tienen esta condición, ¿no es cierto?, son agregadas para poder, sobre la base de estos antecedentes, solicitar una certificación que emite el Registro Civil, para que de esta manera las personas puedan presentar estos certificados y de esa forma acreditar la condición frente a un eventual empleador. Señalar que en este sentido, ¿no es cierto?, el rol del COMPIM es, o la Comisión, digamos, de Medicina Preventiva e Invalidez, es calificar la condición de discapacidad, como dije hace un rato, la gradación y qué es lo que la provoca. Si nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, que además comprender cómo poder, volviendo a la parte número 1, digamos, nuestro módulo, entender, digamos, cómo podemos en el espacio de nuestras funciones mejorar la concreción de los principios que han sido ya revisados, esto es, ¿no es cierto?, la vida independiente, el diseño universal, la accesibilidad, el diálogo y la participación, digamos, y el diálogo social y el acceso, digamos, a todos los programas y políticas que el Estado de alguna forma ha puesto en la oferta. Sí es importante, ¿no es cierto?, revisar en este sentido lo que nos dicen las estadísticas. Señalar, ¿no es cierto?, que en el año 2015 el Servicio Nacional de Discapacidad realizó un interesante estudio que ustedes van a poder tener, ¿no es cierto?, acceso a él porque es parte de la bibliografía de este módulo, un estudio que nos ofrece un panorama bastante descriptivo y profundo respecto de la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Este estudio, ¿no es cierto?, que ha sido tremendamente emblemático en el desarrollo de las políticas y programas que actualmente, ¿no es cierto?, el Estado desarrolla, además tuvo un enfoque que desde el inicio fue considerando justamente las particularidades de las personas con discapacidad. Entonces ya desde la mirada, desde el enfoque, que es un poco lo que nosotros revisamos en la primera parte de este módulo, digamos, el diseño, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, el diseño universal de este estudio permite, ¿no es cierto?, justamente incorporar un enfoque que recaba información tremendamente relevante respecto de la situación de las personas con discapacidad. Vamos a revisar algunas estadísticas que nos permiten, ¿no es cierto?, iluminarnos en esta materia. En primer lugar, señalar que dentro, digamos, de la descripción de la situación de la discapacidad en Chile con respecto a hombres y mujeres, decir que en nuestro país son más mujeres que hombres los que portan, digamos, discapacidad. Decimos, ¿no es cierto?, que incluso en el caso de la discapacidad severa, las mujeres son en número el doble de personas, digamos, con esta condición que los hombres. Es decir, decimos, ¿no es cierto?, que las personas que portan discapacidad severa en mujeres corresponden a un 10,6, digamos, del total de la población en situación, o sea, con discapacidad, y un 5,9, digamos, de hombres de alguna forma evidencian situación de discapacidad severa. También, ¿no es cierto?, quizá para poder comprender esto, señalar que son aproximadamente, ¿no es cierto?,
dentro del total, digamos, de la población en Chile, decimos que hay un 20%, es decir, ¿no es cierto?, las estimaciones hablan de que aproximadamente 2 millones de personas en nuestro país de alguna forma evidencian una condición de discapacidad en cualquiera de sus grados. Y en ese sentido señalar que las estadísticas, ¿no es cierto?, han desagregado esta situación en discapacidad leve y discapacidad severa, digamos. Decimos que la discapacidad leve o moderada es de un 11.7 y la severa, digamos, de acuerdo al estudio, es de 8.3 respectivamente. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que analizar de manera, ¿no es cierto?, bastante panóptica, por supuesto, las condiciones de las discapacidades según, ¿no es cierto?, tipo, podríamos, ¿no es cierto?, advertir, de acuerdo a la información que ustedes, ¿no es cierto?, tienen en este módulo a través de la plataforma, que en todas las categorías, digamos, de condiciones de la discapacidad, esto es, ¿no es cierto?, las dificultades, ¿no es cierto?, físicas o de movilidad, ceguera, sordera, dificultad mental, psiquiátrica y mudez, podemos, ¿no es cierto?, evidenciar que en toda y cada una de estas categorías siempre las mujeres tienen o portan, digamos, estas condiciones en mayor número que los hombres, excepto en mudez, ¿no es cierto?, donde los hombres triplican a las mujeres, pero esta es justamente mudez, la categoría, ¿no es cierto?, que menos prevalencia tiene dentro de la descripción de la tipología de situaciones, digamos, o condiciones de discapacidad. Señalar también que respecto de esto, digamos, seguimos observando que son más mujeres que hombres las que de alguna forma evidencian en mayor número, digamos, estas condiciones. Agregar también que si nosotros tuviéramos que relacionar las situaciones de discapacidad con condiciones económicas, podríamos observar, por ejemplo, que los quintiles con menos ingresos concentran mayores niveles de discapacidad, al grado, digamos, que la discapacidad severa, incluso, si tuviéramos que ser más precisos, es 3 veces mayor en el quintil 1, es decir, ¿qué significa eso? ¿No es cierto?, que entre menores ingresos, digamos, la discapacidad, especialmente, ¿no es cierto?, la severa, se triplica. Y esto evidentemente entraña un problema de política pública. También, ¿no es cierto?, agregar que las personas que exhiben discapacidad severa acusan o de alguna forma, ¿no es cierto?, ofrecen un menor, digamos, número de años de estudio. O sea, que a mayor gravedad de la discapacidad es menor el número de años que las personas pueden acceder, digamos, a estudios, a formación. También, ¿no es cierto?, señalar que las personas que tienen, o las personas con discapacidad, que presentan, digamos, discapacidad leve o moderada, tienen una mayor participación en el mercado laboral que las personas que tienen una discapacidad severa. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, guarismos o cifras que permiten, ¿no es cierto?, llegar a concluir que las personas que tienen discapacidad leve o moderada participan en un 56% del mundo laboral, mientras que las personas que tienen discapacidad severa o profunda lo hacen a lo menos, ¿no es cierto?, en un 24.3, es decir, la mitad. También señalar que la percepción que tienen las personas que tienen discapacidad, digamos, con discapacidad, respecto de las situaciones de discriminación, son mayores en las personas que sufren una discapacidad severa que en una discapacidad leve o moderada. Un aspecto importante del estudio es señalar que en un 41.2% las personas necesitan de la asistencia de terceros. Y señalar también que las personas que requieren de asistencia de terceros, cuando lo tienen, este trabajo en su gran mayoría lo desempeñan mujeres y al mismo tiempo son actividades que no son remuneradas. Bueno, estos ejemplos nos permiten conocer y advertir cómo es que el género es una de las variables que influye en las condiciones de manera muy determinante de las personas con discapacidad, sea porque las mujeres son en su gran mayoría
o sea, son, digamos, un número mayor que hombres los que portan, digamos, la situación de discapacidad, o en su caso son quienes de alguna forma se ven vinculadas porque cuidan a personas con discapacidad. Otro dato importante es que conforme las personas, ¿no es cierto?, envejecen, o sea, entre mayor, ¿no es cierto?, sea la edad de las personas, hay una mayor probabilidad, digamos, que puedan desarrollar la discapacidad. Todos estos datos nos permiten justamente conocer la situación de las personas con discapacidad en Chile y en nuestros espacios laborales poder orientar de manera más pertinente y mucho más adecuada los programas, proyectos y acciones para poder generar las condiciones que garanticen el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias.